consulta para sacarla adelante. Y nosotros teníamos los votos. Lo pregunto, pues perdieron, ministro. Teníamos los votos. Teníamos los votos. Bueno, eso está, hay una apelación de la votación, ¿no? Las votaciones, van a haber unas acciones, van a haber unas acciones jurídicas, las votaciones que no las vamos a resolver, no las vamos a resolver acá. Ni usted ni yo. Claro. Usted ni yo. Solo una ayuda de memoria es que las votaciones... Pero el resultado tiene que ser transparente. El resultado tiene que ser transparente. Las votaciones no se pueden apelar según la ley quinta, pero esa es otra discusión. ¿Cómo que no? Ministro. No se pueden claro apelar. Que sí. No, ministro. Bueno, yo conozco muy bien la ley quinta. Yo trato de leer y aquí tengo el artículo que dice que las votaciones no se pueden apelar. Mire, pero esa no es la pregunta, ministro. Pero eso no lo vamos a resolver ni usted ni yo. La pregunta es la siguiente. Usted antenoche, citando un trino de Blue Radio en el que se modificaba el orden del día, o se planteaba el orden del día para la sesión de ayer por parte del presidente del Senado, ubicando primero la apelación de la reforma y luego la consulta, respondía de la siguiente manera: de nuevo las trampitas del tristemente célebre presidente del Senado, Efraín Cepeda, para torpedear la consulta popular. Le tienen pavor al poder popular expresándose en las urnas. No lo vamos a permitir. ¿Eso no se podría interpretar con que el gobierno no estaba apoyando la apelación y al final dio una vuelta de tuerca para evitar la derrota completa ayer en la sesión? Vuelvo a firmar el mismo trino si me toca escribirlo. Le voy a explicar por qué. Las sesiones de antes de ayer y de ayer fueron citadas expresamente, puede buscar la citación, para tramitar la solicitud de la consulta, no para tramitar la apelación. Haber metido la apelación antes de la votación de la consulta fue la jugadita de Efraín Cepeda, que además la incorporó en el orden del día de la plenaria que debería continuar en el día de ayer. Incluso hay jurisprudencia y ya hay, conceptos jurídicos que dicen que lo que debió haber ocurrido ayer era proceder a la votación de la consulta porque ya se había empezado la discusión de la consulta y luego discutir, si así lo quería la mesa directiva y si así lo aprobaba la plenaria, el otro tema que extrañamente o que de manera extraña introdujo Efraín Cepeda en la agenda pero al final, de la plenaria. La función más importante del presidente del Senado es definir el orden del día, ¿no? Es potestad del presidente del Senado definir el orden del día. No, el orden del día lo aprueba la plenaria. No, pero lo define el presidente del Senado y ayer lo propone. Bueno, pero venga, ayer lo aprobó la plenaria. Y ayer lo aprobó la plenaria, ¿no? Por eso estoy diciendo que esa fue la jugadita de Cepeda. A eso me refería en el trino. Jugadita que aprobó la plenaria del Senado. Sí, la aprobó. Tenían las mayorías, las armaron y modificaron el orden del día. Sobre eso no hay discusión. Pero como está refiriéndote a mi trino, sí, claro, pues a eso me estaba refiriendo yo en el trino, porque no había ocurrido la votación en la plenaria del Senado que ocurrió ayer. ¿Ves? Pero además, ¿sabe cuánto tiempo duró la votación de la consulta? ¿Usted ya ha visto cuánto duró? 2 minutos 11 segundos. Bueno, ahí está. Sí, ministro, ¿y eso qué quiere decir con eso? No, habitualmente se demoran 30 minutos una votación en el Congreso. No, en la plenaria. Tiene el plazo máximo de 30 minutos. De acuerdo, ministro. A ver, en aras de la discusión, usted tiene razón, hubo jugadita. Usted tiene razón, cerraron la votación muy rápido. No le correspondía a los parlamentarios, a ustedes los ministros, estar atentos. ¿No le correspondía a la gente del gobierno votar y estar en la plenaria? Que cerraron 2 minutos. ¿Cuánto se necesita para votar? ¿Sabe cuánto se necesita para votar? 1 segundo. Pero bueno, digamos, es evidente, es inocultable, pues la manera perversa como ha actuado Efraín Cepeda en todo este episodio. Y ustedes van a ver, ministro... Y no es inocultable, perdóneme María Camila, la manera con desidia como actuó el otro lado, que se fueron, que no estaban, que no hicieron la tarea. Sí. Pues los que no estuvieron tienen que asumir su responsabilidad, por supuesto, en lo personal y en lo político. Claro que sí. Yo no voy a eximir aquí a nadie. Sí, ministro, ¿va a haber algún tipo de modificación en el discurso, en el lenguaje? Porque usted habla
pensando en lo que va a venir, ¿no? En la discusión que viene ahora de una concertación, y muchos están llamando a la calma, pero quiero resumir algunos de los mensajes ayer. Usted llamando tramposo al doctor Efraín Cepeda, algunos diciendo que hubo un acuerdo oscuro, malandrines les dijo el ministro Benedetti, desgraciados, infelices les dijo Cielo Rusinque, jefe de la banda le dijo María José Pizarro. ¿Va a haber algún tipo de recomposición en el lenguaje, teniendo en cuenta que ustedes están intentando conquistar algunos votos en el Congreso? Al que hace periodismo, ¿cómo se le llama, María Camila? Periodista, ¿no? Al que hace trampa, ¿cómo se le llama? Pues tramposo. Pero es que la trampa no está aprobada, sí, ministro. Sí, no, pero en mi concepto hubo trampa. Pues para usted no, pero para mí sí. Ministro, ¿no? es que el congresista con el que ustedes estaban contando salió a aclarar el voto y dijo, voté no. El que se puso el título de jefe de la banda antirreformas fue el señor Efraín Cepeda, él mismo. No nosotros, ¿no? Pero yo le respondo por mi calificativo de tramposo. Me parece que hizo trampa, que ha hecho trampa, ¿no? Ahora, en aras de que construyamos un buen ambiente, bueno, podemos desactivar los calificativos, ¿no? De lado y lado, ¿no? Porque es que del otro lado tampoco es que hayan palabras amistosas, ¿no? Sí. Cuando se refieren al gobierno, cuando se refieren al presidente. Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos 5 semanas, ¿no? Yo quisiera que en esas 5 semanas pudiéramos entregarle al país una reforma laboral como la que se merecen los trabajadores y como la que se merecen los empresarios y el país. Vale. Ministro, le hago una pregunta final. ¿Usted cree que si la votación hubiera sido diferente, si ese registro no hubiera estado abierto 2 minutos, sino 10 o 15 minutos, ¿usted cree que el resultado hubiera sido diferente? Yo creo que sí. ¿Diferente por quién? ¿Quién hubiera votado que no votó? Bueno, hubo votos que iban a votar con el gobierno que no pudieron entrar a votar. ¿Quiénes? ¿No? Si me quiere dar un nombre. Hay unos conservadores. No podían votar. No podían votar porque tenían ley de bancadas y tenían obligación de votar. Estaban decididos a votar. Cuéntenos esa historia, porque el ministro Benedetti nos contó algo que estaban dispuestos. Venga, es que pero es que ustedes tienen la información y nos podrían contar que estaban dispuestos a inmolarse, dijo el ministro Benedetti, estos congresistas. Es decir, someterse a las sanciones del partido. Estaban dispuestos a votar con el gobierno. ¿Y si estaban dispuestos, por qué no votaron, ministro? Bueno, pues ya usted vio lo que pasó. 2 minutos y 11 segundos. No, lo que quiero decir 2 minutos y 11 segundos. A ustedes les echaron el cuento de que estaban dispuestos a inmolarse y no aparecieron. Si hubieran estado, hubieran votado. Bueno. Ministro, le cambio el tema y le hago una última pregunta. De ese tamaño. Una última pregunta, ministro. Me toca entrar ya al evento. Solo una última pregunta. Ministro, solo una pregunta. ¿La huelga general que ustedes están convocando se activaría si se hunde la reforma laboral en el Senado? Yo no convoco huelgas. Hay que preguntarle a los presidentes de las centrales, al compañero Fabio Arias y a los demás presidentes y dirigentes de las centrales sindicales. Ministro, ¿el gobierno va a convocar huelga o no? Pero es que el gobierno, ¿cómo va a convocar huelga? ¿Acaso el gobierno paraliza la producción? ¿Es trabajador? No. Pero usted ayer habló de huelga general. Yo pregunté, hice una pregunta. Una pregunta es distinta a una afirmación, ¿cierto? ¿El chat de Benedetti también fue una pregunta? ¿El chat de Benedetti también fue...? No sé, eso sí, lo del chat pregunta eso a Benedetti, Néstor. Yo le respondo por lo que yo digo y escribo. Vale. Sí, por eso, pero usted dijo y escribió, habló de huelga. Pregunté, entre otras porque los trabajadores, yo hablé con los dirigentes sindicales y estaban absolutamente indignados, y yo creo que están pensando seriamente en acciones de movilización. Esperemos que el trámite de la discusión en el Congreso y en la comisión a donde fue enviada la reforma pueda evitarnos ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero esas son decisiones que corresponden a la autonomía sindical. O sea, nosotros no nos inmiscuimos en las decisiones de las centrales. Lo que pasa es que toman sus propias decisiones. ¿Sería una huelga contra qué o contra quién? Pues pregúntele a Fabio Arias, Néstor. Vale. Ministro, lo dejo que atienda su compromiso. Pero solo una cosa, es que el presidente está convocando a los cabildos para definir la huelga, ministro.
No, es que los cabildos están también previstos en la Constitución Nacional, ¿se ha visto? Sí, en la Constitución están los cabildos. Sí, pero no se convocan como los está convocando el presidente, ¿sabe? No sé, los cabildos son para que los cabildos abiertos son unas figuras distintas a como las plantea el presidente. Sí. Bueno, en la Constitución están previstas los cabildos, ¿cierto? Mecanismo de participación popular, sí, señor. Claro. Vale. Ministro, gracias. Una democracia de verdad. Una democracia vibrante, sí, señor. Sí, que combina democracia representativa y democracia participativa, como está en nuestra Constitución. Señor ministro, lo dejo que atienda su compromiso. Gracias. Néstor, siempre es un placer estar con usted. Y con lo ustedes. Mismo, ministro, gracias por estos minutos. 9 de la mañana, 11 minutos. Felipe, tiene razón el ministro en que lo puso pregunta, pero usted sabe que esas preguntas son retóricas. Pregunta el ministro en sus redes sociales, el ministro de Trabajo. Sí. Huelga general convocada por los trabajadores para defender sus derechos laborales de participación democrática ante intento de mordaza por parte de Efraín Cepeda y derecha opositora en el Senado de la República. Sí, lo formuló en modo de pregunta. Sí. Es una manera de verlo, por supuesto. Es que yo creo que en el calor del debate y las acusaciones de un lado y del otro, y el presidente en China, o sea, 13 horas de distancia, recibiendo mensajes como el que Benedetti mandó de la huelga y todo, yo creo que salieron precipitadamente, cosa que no es raro, y ¿cómo es que mataron yo tengo, Felipe, la siguiente sensación. Sí. Después de entrevistar al ministro del Interior y al ministro de Trabajo, que si el Congreso, y sería un poquito milagroso la verdad porque los tiempos están ajustaditos, si el Congreso aprueba la reforma laboral, esto se reencausa, esto se encamina y todos tranquilitos vuelven todos a sus bases, como dicen en el mundo. Ahora, el Congreso no le va a aprobar, hay ciertas cosas de la reforma laboral que son inconvenientes, Felipe, otras, la gran mayoría no lo son, son convenientes. Hay otras que debería aprobar, dominicales, no me cabe la menor duda en esto, se necesitan unos cambios, sí. Pero ahora cosas que no aprueben. Pero mi sensación, Felipe, es que pero a propósito de eso, el coco de la huelga, ¿se acuerda cuando usted no se tomaba la sopa? Sí, le llamo al coco. Llamo al coco, el coco se llama huelga general, el coco se llama levantamiento social, estallido social. Amenaza. Por eso, la amenaza, el coco. Pero es que, como lo decía el doctor Humberto de la Calle, no hay, con razón lo dice, no tengo en mi larga vida política el antecedente de que un gobierno convoque una huelga por eso, contra sí mismo, porque las huelgas acaban en protesta contra los gobiernos. Se están saliendo un poquito de la idea del presidente Petro, que es el que desde China está moviendo la idea de la huelga general. Pues ojalá si aprueban la reforma laboral, que le cojamos la caña, ¿no? Hagan barra para que aprueben la reforma laboral. Me parece que quedarían todos más o menos tranquilos si eso llegara a pasar. No, yo creo que eso sería lo mejor que nos podría pasar. Ojalá pase y ojalá no se pongan además en las discusiones de detalles en la reforma, porque no hay tiempo para eso, digamos, que cada cual empieza a decir, no, es que esto no sé qué, y que esperemos el estudio del Banco de la República a ver cuántos empleos se pierden y ese tipo de cosas, porque si no, no hay reforma. Pero bueno, lo ideal es que hubiera reforma. Pero a propósito de lo de la huelga general, yo creo, Néstor, que el gobierno, digamos, está midiendo sus fuerzas y no se siente seguro con lo que, digamos, dice tener. Por ejemplo, la consulta. Yo desde el principio he creído, y en estos episodios lo he ratificado entre ayer y hoy, que el gobierno prefiere que no haya consulta. El gobierno le tiene miedo a no alcanzar el umbral de la consulta. Por eso desde el primer día ha dejado abierta la puerta de, bueno, pero si hay reforma, pues podemos mirar, hay acuerdo, no sé qué. Nunca ha dicho definitivamente, salvo la pavonería de Benedetti de que va o va porque va, pues esa es una manera también de pavonearse, claro, ya también dijo, esperemos a ver, el gobierno siempre preferiría que no hubiera la consulta porque sabe que es una apuesta arriesgada. La quisiera tener, quizá, como cuando uno va a apostar mucho en un juego de póker porque cree que va a completar la escalera, pero pues siempre uno dice, uy, si no me sale el 10, pues me tiro todo. Y al gobierno le pasa lo mismo. Entonces yo creo que tiene miedo a eso. Primero eso. Segundo, en el tema de la huelga general, pues la verdad ese es un decir, digamos, es un dicho. ¿Quién va a entrar en huelga?
supongamos que hay unos sindicatos de los que apoyan al gobierno que entran en huelga. Para empezar, ese es como el 5% de la fuerza trabajadora, creo que hoy está en los sindicatos. Aurelio se sabe esa cifra de memoria. Pero el 4%. Entonces, 5% supongamos, o sea, el 95% pues no entraría en huelga general formalmente porque no pertenece al sindicato. ¿Y cuáles son los sindicatos que podrían ordenar la famosa huelga general? Pues le menciono solo dos. Uno, FECODE, y entonces yo sí quiero saber si FECODE se aguanta. Pues FECODE un día dice vamos a hacer paro y los niños no van al colegio y no van una semana. A la siguiente semana, si los niños no pueden ir al colegio, pues los padres de familia se les vienen en contra, eso no hay duda. En el apoyo ciudadano pierden a los padres de familia si les meten 10 días de paro a los niños por cuenta de esto. Y el otro que podría, y con esto termino, Néstor, digamos, hacer un paro que fuera más o menos importante, es la USO. Parar la producción de Ecopetrol, que lo único que haría era afectar el bolsillo del gobierno en forma grave. Pues yo no sé si al gobierno se le ocurre eso. Y la USO usted ve cómo ha tomado distancia. Todo eso, Héctor, quiere decir, el gobierno con el tema de la huelga también está cañando un poquito, porque la huelga le sale mal a todos. Pero es que ya la desmontó. Aurelio, es que la huelga ya la desmontó. Yo creo que el gobierno hizo el mismo razonamiento que acaba de hacer Héctor Riveros. Y entonces ya la desmontó. Ya vamos en cabildos, ¿quién los va a citar? En un parque, en no sé qué, en una manga. Los tiran allá y entonces ellos en una manga, dice usted en lenguaje paisa. En un potrero, sí, en un potrero, sí. En paisa se dice una manguita, una manga, sí. Un playón, ahí en un playón. Potrero, correcto. Bueno, potrero, playón o potrero, sí, seguramente a usted pues le gustará el paseo de olla en potrero, a otros nos gusta en manga y así. Pero Néstor, no tiene con qué. Es que este razonamiento que acaba de hacer Héctor es así. Yo sí quisiera que decretaran la huelga general, ¿sabe? Para ver de verdad cuál es el cañazo que están dando. Pero bueno, ya se bajaron. Ya vamos en cabildos abiertos, que también es porque de todas maneras... Yo también me uno a la huelga. La consulta. No, pero Néstor, es que hay muchas cosas para protestar. Voy a hacer una confesión. Perdón, Felipe. Es la primera vez en 3 años que estoy de acuerdo con el señor presidente. Yo también me uno a la huelga. Y porque hay muchas cosas para protestar, el alza a la gasolina, los peajes, la destrucción de las EPS, etcétera. Entonces, a mí me pareció una magnífica idea del presidente. Yo no sé por qué la están echando para atrás. 9:17, la consulta era el mecanismo sobre la huelga, sobre lo que acaba de decir el señor ministro de Trabajo, sobre quiénes irían a una huelga. Yo no veo, Felipe, hablando en serio, que nadie que tenga trabajo va a salir a protestar. Pero lo que pasa es que hay otras razones para protestar. La amenaza velada ahí es el estallido social, ¿no? Esa es una forma de ver la vida. Detrás del paro hay una manera de ver la vida, que es yo no trabajo. Protesten lo que quiera. ¿Por qué usted tiene que protestar no trabajando? ¿A quién afecta no trabajar, Felipe? A usted, a su familia, deja de recibir la plata. Claro, pero bueno, yo creo que ese tema está muerto en el sentido de que pues ya lo dijo el ministro Benedetti, ya lo dijo el doctor Sanguino, dijo, no, pregúntele a Benedetti qué es lo de la huelga. Sí, se están echando la pelota al uno al otro. Que hablaba de huelga para que lo tengamos claro. Pero Fabio Arias sí habló de estallido social. El único que hablaba de huelga. Sí, señor, y aquí en una entrevista no solo asumió que él había estado detrás del estallido social, sino que dijo que era una posibilidad. Él lo dijo en pero un para debate. Que tengamos claro, el presidente dijo la huelga no la convoco yo, sino en una mesa de trabajo en una audiencia pública de la reforma laboral en Cali. Me hablan de a uno, por diciendo favor. Que si no se aprobaba la reforma laboral, ellos estaban listos a repetir el estallido social. Al estallido social que le costó tanto a Colombia. Les voy indicando, Luis Ernesto, señor. Para que tengamos claros, el único que ha hablado de huelga es Armando Benedetti, el ministro del Interior, que claramente, como lo reveló en estos micrófonos, no tiene ni idea qué es una huelga, ni cómo se convoca, ni cuáles son los procedimientos. Lo que ha dicho el presidente y lo que dice el ministro del Trabajo, y ha hablado es de un cabildo que está arreglado por la Constitución, son espacios de participación ciudadana. Pero una vez más, si esto no se resuelve en las urnas con la consulta popular, porque ayer la negó el Senado, se tiene que resolver es por la vía legislativa, de la democracia representativa. A algunos no les gusta. Ese es el camino y tienen 36 días. ¿Qué es lo Pero que Luis Ernesto le hace los trinos del presidente en que habla de la huelga. No, él habla de la huelga.
Felipe, se los leo, los tengo aquí. Le solicito a las juventudes campesinas, pero ya lo había leído Luis Ernesto, a las juventudes barriales, juventudes universitarias, si el pueblo decide la huelga general, el uso al máximo de la cultura y arte. 9:20 a.m, los acompañamos desde Blue Radio. En segundos, noticias del mundo de última hora. Estás escuchando Blue Radio. Una vida feliz es aquella que está centrada en lo que se tiene, en lo que se puede, en lo que se logra hacer. No centrada en las carencias, en las necesidades y en la queja. Por eso una vida feliz encuentra en el agradecer un poderoso recurso para ser feliz. Oye, hoy quisiera invitarte a que revisaras todo lo que hay en tu vida que es motivo de agradecimiento y que celebraras eso y que cierres tus ojos y digas gracias por lo que soy y por lo que tengo. Y desde ahí seguro vas a poder conquistar esas realidades que buscas, satisfacer esas necesidades que tienes. Ánimo, tú estás llamado a ser feliz, tú estás llamada a ser feliz, tú sabes. El gobierno del presidente Gustavo Petro no reconoce la derrota que sufrió en el Senado. Ese es un hecho que marcará el camino de sus próximas movidas políticas, que incluyen un llamado a la movilización de sus seguidores para aumentar la presión contra el poder legislativo y presentar de nuevo la consulta popular ante el Congreso. El escenario político planteado por el presidente luego del hundimiento de la consulta en el Senado está marcado de nuevo por el discurso de lucha de clases y por la denuncia sin pruebas de un supuesto fraude en la votación que se llevó a cabo en las últimas horas en el Capitolio. Como lo había anticipado desde la marcha del 1 de mayo, el presidente Petro y su partido político ya hablan de manera concreta de la posibilidad de convocar a una huelga general en contra del Congreso como método de presión para que la consulta popular sea aprobada en un segundo intento que hará el gobierno en los próximos días. Desde Qatar, el presidente de Estados Unidos anuncia que su gobierno está cerca de un acuerdo con Irán para poner bajo control el programa nuclear iraní. El anuncio está provocando una abrupta caída del precio del petróleo Brent de más de un 3%. La previsión de un acuerdo con Irán hace suponer al mercado que se van a levantar las sanciones a Teherán y que su petróleo va a volver a inundar los mercados. Ojos del país económico sobre el dato de crecimiento, Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, tras revelar ayer dos datos muy importantes que dan claves y que dan puntadas sobre cómo va el agua al molino en el dato de esta tarde. De un lado, la producción industrial, que solo en el mes de marzo creció a un ritmo del 4.9% y acumula en los 3 primeros meses una variación positiva del 1.8%, muchísimo mejor que lo que venía registrando desde que empezó este gobierno, que en 2023 tuvo una contracción interanual del 5% y en 2024 una caída acumulada del 2%. 2 años consecutivos de contracciones en la industria del país, en parte por una menor inversión privada, por el contexto local incierto y claro, por la mayor competencia de productos extranjeros que se favorecieron con la tasa de cambio. Un mal trago que por fin parece haber quedado atrás, según los datos ayer de la encuesta mensual manufacturera del DANE, con 28 de 39 actividades industriales registrando números positivos y siendo la que más creció la trilla de café, que aumentó en casi un 70%. Una mejor racha de la industria que supera de lejos, sin embargo, el comercio, que solo en marzo aumentó 12.7% y en el primer trimestre acumula un crecimiento del 10%, siendo lo que más crece las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones para uso doméstico. El último blanco de la Fiscalía se llama Carlos Ramón González, fue el director del DAPRE y uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, que ahora va a enfrentar una imputación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, aunque de momento no hay fecha para esa
audiencia, la Fiscalía tiene claros los delitos por los que lo va a llevar ante el Tribunal Superior de Bogotá: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. Esta imputación es la confirmación de que la Fiscalía le cree plenamente a la colaboración de Sneider Pinilla y Olmedo López, que lo han vinculado con el famoso cónclave en el que también habrían participado 2 de los ministros de este gobierno, y las órdenes que salieron de la presidencia para sobornar y Caída esta mañana en el Giro de Italia con colombianos a bordo, Ricardo. Tremenda caída, Néstor. Cerca de 30 corredores a 71 kilómetros de la meta. Estaba lloviendo, asfalto resbaladizo y una montonera. En la tremenda confusión, confirmado Nairo Quintana por el Movistar y Brandon Rivera del Ineos, 2 de los colombianos. Hay informaciones cruzadas sobre el tema de Daniel Felipe Martínez, el del Bora. Lo cierto es que en su equipo, el de Daniel Felipe Martínez, sí cayó un ciclista muy importante, Jay Hindley, que es el escudero de Roglic. Junto a Martínez, Hindley abandona la carrera. Carapaz, el ecuatoriano, que es muy también cercano a Colombia, terminó muy afectado, pero continúa en carrera. La etapa estuvo neutralizada del 71 al kilómetro 58. Volvieron a lanzarla, pero sigue lloviendo, así que el final en Nápoli puede ser muy nervioso en el día de hoy. La imagen que ustedes ven, si están conectados al canal de YouTube en este momento, es de la caída. ¿Cuántos ciclistas me dijo en total? Aproximadamente 30 están vinculados en esa montonera que se registró. Además, una caída insólita. No estaban ni en un embalaje, iban en una recta con alguna inclinación en descenso, y alguno de ellos perdió el equilibrio. Y se armó. Y ahí sí, efecto dominó. Efecto dominó, exactamente. Si se cae el de adelante, los de atrás no tienen cómo. Y la caída fue muy adelante en el pelotón. Entonces, en efecto, producto de la inercia y la velocidad, fueron muchos los que se vieron vinculados. Habrá que esperar en línea de meta para conocer realmente qué tipo de lesiones, qué tan golpeados quedaron los colombianos y cómo sigue este pelotón tras la jornada 6, que ha sido, como se dice en el mundo del ciclismo, un infierno para los corredores. Me alegra que usted diga pelotón. Veo a muchos de sus colegas diciendo el grupeto. No, es un pelotón o lote, como usted prefiere. 9 de la mañana, 27 minutos. ¿Grupeto existe? No. No, pues es que cualquier cosa, si a Carlos Ancelotti le dicen Carleto y creen que hablan... Entonces le dicen no es Carleto, grupeto. Por expresiones italianas. Es intentar una expresión en italiano. 9 de la mañana, 27 minutos. Hay una noticia de última hora. Un ataque israelí esta mañana que deja más de 100 muertos. Más de 100 muertos en bombardeos de esta mañana en la Franja de Gaza. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está pasando en Gaza en estos minutos es que hay una intensificación de los bombardeos israelíes en más de 12 zonas distintas, y el total de muertos que se cuentan hasta ahora es de 103 personas, solo en las últimas 24 horas, pero la intensificación de los bombardeos viene ocurriendo desde hace 48 horas y llama mucho la atención, Néstor, porque ocurre justo en momentos en que está el presidente Donald Trump, aliado de Israel en la región y con los países árabes. Hace pocos minutos el presidente Trump aterrizó en Abu Dhabi, ya está en Emiratos Árabes, pero antes estuvo en Arabia Saudita y también estuvo en Qatar. La verdad es que lo que está pasando y lo que dicen los analistas es que se está produciendo un serio distanciamiento entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que el primer ministro israelí no está de acuerdo con las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump. Una de ellas, lo contábamos ayer, esta decisión de levantar las sanciones al nuevo gobierno de Siria. Recordemos que cuando cayó Bashar al-Assad, Israel inmediatamente invadió los altos del Golán y ha estado bombardeando Siria. Pero luego vino el anuncio de esta mañana, hace algunos meses absolutamente impensable, pero el presidente Donald Trump adelantando que existe la posibilidad de que Irán haya aceptado los términos de un acuerdo para controlar su programa nuclear. Escuchemos cómo lo decía el presidente Trump. Iran has sort of agreed to the terms. They're not going to make, I call it in a friendly way, nuclear dust. We're not going to be making any nuclear dust in Iran.
Dice, Irán ha aceptado de cierta manera los términos. No van a producir lo que yo llamo de forma amistosa polvo nuclear. No vamos a producir polvo nuclear en Irán y hemos sido fuertes. Quiero que triunfen, quiero que se conviertan en un gran país, francamente, pero no pueden tener un arma nuclear. Hay una prensa iraní, Néstor, que en las últimas horas ha dicho que lo que le propuso en la última conversación con su enviado especial Steve Witkoff, lo que le propuso el gobierno iraní fue que desarrollaran un programa nuclear en el cual participaran inversionistas árabes, pero también inversionistas norteamericanos, pareciendo entender, como ocurrió en las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania, que esa era una forma de acercarse a el gobierno norteamericano. Bueno, este acuerdo tampoco gusta a Benjamín Netanyahu y sabemos que la última escala de este viaje de Donald Trump por Medio Oriente va a ser justamente allí en Israel. Esto tiene una consecuencia que impacta incluso al presupuesto colombiano, Néstor, porque ha estado cayendo de manera abrupta el precio del petróleo. Ahora cae un 2,5%, pero durante el curso de la mañana estaba cayendo hasta cerca de un 4%. ¿Y esto por qué? Porque lo que entiende el mercado es que si hay ese acercamiento entre Estados Unidos e Irán es el segundo productor mundial de petróleo y que está severamente sancionado, Estados Unidos, la Casa Blanca, podría levantar esas sanciones y entonces el mercado se inundaría de petróleo iraní y por lo tanto ante el aumento de oferta no podría haber tanta demanda, por lo tanto bajan los precios. Eso es lo que está ocurriendo con el petróleo como consecuencia de ese acercamiento entre Estados Unidos e Irán, Néstor. Gracias, Silvia, que también es impensado, por supuesto, 9:31 a.m. Y atención, hablando de Estados Unidos, por estar aquí en la discusión, en el debate alrededor de la consulta popular, en el caliente debate parlamentario de ayer, Felipe, ha pasado un poquito desapercibida la noticia. En Washington, congresistas demócratas y republicanos de los dos partidos le están dando durísimo al presidente Gustavo Petro por el acercamiento con China, por la ruta de la seda. Eso se veía venir, Néstor. Y están hablando de un acto, de una cachetada que le da el gobierno Petro a la relación con Estados Unidos. Van a escuchar ustedes testimonios muy duros que hablan de cómo se está moviendo también la reacción desde Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, si hay un tema sensible y del interés estratégico de Colombia es mantener el respaldo bipartidista. En tiempos de diferencias entre gobiernos, hemos visto que el papel del Congreso ha sido clave para mantener, por ejemplo, un nivel de recursos importantes para nuestro país. Pero hoy eso está quebrado, no lo digo yo, lo dicen los mismos congresistas que están furiosos con la decisión del presidente Gustavo Petro de integrar a Colombia en la ruta de la seda. Una cachetada, una lástima, un terrible paso para Colombia son algunas de las frases que nos dan tanto demócratas como republicanos. Por ejemplo, el representante Michael McCaul, uno de los republicanos más influyentes en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y quien asegura que el gobierno Trump no dejará pasar esto por alto. Do you think that there are going to be consequences for Colombia based on this decision? I do. It's obviously breaking from the United States and partnering with our biggest adversary. So certainly, but I don't think he cares. I know he met with the appropriators here to about aid to Colombia, and he was, as I understand, was very arrogant in his visit. Did not go over well. What consequences are you thinking? Maybe sanctions, more tariffs? I think just funding. Le preguntábamos allí primero si creía que iba a haber consecuencias para Colombia basados en esa decisión. Él respondía, lo creo, obviamente está rompiendo con los Estados Unidos al aliarse con nuestro adversario más grande, ciertamente, pero no creo que le importe, refiriéndose al presidente Petro. Sé que se reunió con congresistas del Comité de Apropiaciones aquí en Washington y hablaron sobre ayuda a Colombia y hasta donde tengo entendido su visita fue irritante, no salió bien. Luego le preguntaba qué consecuencias creía que iba a haber, si sanciones o aranceles, y él respondía, creo que solo financiación. Nosotros apropiamos mucha plata para Colombia, pero si vas a unirte a nuestros adversarios, no vamos a darte plata de contribuyentes para ayudarte, advertía McCaul, quien no fue el único que criticó el encuentro que sostuvieron hace un par de años con el presidente Petro aquí. También el republicano Dan Crenshaw, quien tiene un pasado en Colombia porque vivió su adolescencia en nuestro país, se fue con todo en contra del presidente Petro. That's terrible news.
He was in China. I can't stand Petro. I've never met a Colombian who likes Petro. I don't like Petro. He came here, he insulted us. He's a terrible president. The fact that he's signing Belt Road initiatives makes my heart hurt because I grew up in Colombia. I love it. And he is leading the country in a terrible direction. His leadership is Esa es una noticia terrible. No me aguanto a Petro. No conozco un solo colombiano que le guste Petro. No me gusta Petro. Él vino aquí. Es un presidente terrible. Nos insultó. El hecho de que haya firmado la iniciativa de la Franja y la Ruta hace que me duele el corazón porque crecí en Colombia. La amo y él está llevando el país en una dirección terrible, decía Crenshaw. Ahora bien, pensarán algunos oyentes que estas son solo críticas del Partido Republicano, que es trumpista y que a ellos no les gusta Petro. Pero no. En el Partido Demócrata también están muy molestos. Habla la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz. I don't know how many times that President Petro has to slap our region and our hemisphere in the face. If he wants to be a part of the family of democratic nations and no sé cuántas veces el presidente Petro tiene que cachetear a nuestra región y nuestro hemisferio en la cara. Si él quiere ser parte de la familia de naciones democráticas y garantizar que nosotros podamos asegurar que esta región prospere, entonces los tipos de acuerdos que él tiene que hacer son con Estados Unidos, decía la representante. Hay otras voces que son menos críticas del presidente Petro, que creen que es una mala noticia, pero que reconocen que si China está llenando este espacio es porque Estados Unidos dejó un vacío. Así lo considera el senador demócrata de mayor rango en el subcomité de Asuntos Exteriores del Senado, Tim Kaine. Qué lástima, pero es una realidad y necesitamos invertir más y cooperar más y comunicar más con naciones como Colombia y otros. No estamos pagando atención suficiente en los primeros 100 días de esta administración. Y Colombia y otras naciones van a entender que un acuerdo con China es one way, no vale la pena. Pero si los Estados Unidos no están pagando atención, vamos a buscar más naciones haciendo eso. Entonces, yo creo que el secretario Rubio... No vale la pena un acuerdo con China. Eso es un punto en el que coinciden tanto republicanos como demócratas, porque consideran que la iniciativa de la Franja y la Ruta o de la Ruta de la Seda es un mecanismo mediante el cual China aumenta su influencia, particularmente en el hemisferio, explota o digamos que trata de conseguir o de presionar a los estados que hacen parte de estas iniciativas para que se alineen con China, como por ejemplo reconociendo o desconociendo la independencia de Taiwán, reconociendo a Taiwán como parte del territorio chino y también votando junto a China en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hay explotación laboral, que la infraestructura es precaria y que no genera ningún tipo de beneficio para los países que hacen miembro de esta iniciativa, que es una especie de trampa diplomática de endeudamiento, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. El Senado confirmó que fue derrotada la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro con 2 votos de diferencia. En total participaron 96 senadores, 49 votaron en contra y 47 a favor. Sobre esto habla el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en Mañanas Blue. Siempre este ejecutivo que encabeza el presidente Petro ha pensado que el Congreso de Colombia es un apéndice del Ejecutivo y durante mi presidencia eso no ha sido así. El Senado ha mostrado su absoluta independencia y su voto libre, y así se los pedí en una comunicación que les envié la semana anterior a los congresistas luego de las intimidaciones del presidente Petro en la Plaza de Bolívar, con amenaza de que nos sacaba del Congreso, que no es más que un golpe de Estado, blandiendo una espada, la de Bolívar, claro, y una bandera de guerra. De manera que aquí lo que se abrió paso fue el voto libre. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Esta madrugada, a través de un mensaje en X, el presidente Petro anuncia que volverá a presentar una consulta popular en el Senado, pero que esta vez podría tener una o unas preguntas sobre la salud. Es decir, sobre una reforma que a paso de tortuga sigue esperando avanzar en la discusión en el Senado. Para infortunio del gobierno, esa reforma, la de la salud, tiene que recorrer el mismo camino que la reforma laboral que se hundió. Es pasar por la Comisión Séptima del Senado, donde ya se hundió la laboral, y luego ir a la plenaria del Senado a su debate.
un Senado que ya quedó demostrado que está más dividido que nunca y ahora por 1, por 2 o por 3 votos la mayoría no es del gobierno. Y es que el gobierno sí está pensando en una consulta también para el camino de la reforma a la salud. Al menos eso decía el ministro Jaramillo, el ministro de Salud, antes de la derrota política de ayer. Insinuaba que la consulta podría ser el camino para sacar esa reforma. Hola, buenos días, los saludo hoy desde el Travel Fest de Viajes Falabella. Estamos en Unicentro en la ciudad de Bogotá y también en San Diego en la ciudad de Medellín. Hoy acompañando a la gente de Falabella porque en serio las ofertas para estos viajes están espectaculares. Y como vamos a hablar de viajes, me acompaña Maritza Mantilla de Travesía Blue para que nos presente a nuestro invitado y también para que nos hable más del Travel Fest. Claro, doble, y es que estoy feliz porque estoy viendo un folleto con tantos descuentos que todos me antojaron, me antojaron. Y quiero que Jonathan Flores, gerente de tiendas de Viajes Falabella, nos cuente cuáles son esos descuentos imperdibles para venir a este Travel Fest de Falabella. Maritza, buenos días, muchas gracias. Y efectivamente tenemos unos descuentos imperdibles, entre ellos 3 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados, hasta el 66% de descuento en hoteles al Caribe seleccionados. Otro, por ejemplo, Circuito Fantasía en Europa por 16 días por 6.795.000 pesos. Qué buen precio. Lo mejor es que lo puedes separar con el 35% de descuento y el resto lo pagas sin intereses a cuotas. Bueno, hagamos claridad en algo. Cualquier persona puede venir a comprar, independiente si tiene la tarjeta CMR o no. Claro que sí, pueden venir cualquier tipo de banco, también les podemos prestar atención y financiación. Solo que con CMR se puede tener 0% de interés. Cuotas, 3 cuotas sin intereses. Así es, más adelante nos van a explicar qué es un circuito, cuáles son las características de los circuitos, cuáles son los viajes y también cuál es la posibilidad que tienen los oyentes si están en el Travel Fest aquí en Unicentro o en San Diego, en Medellín, de ganarse las vacaciones completamente gratis, ¿no es verdad? Esa es la sorpresa del día. Efectivamente, tus próximas vacaciones pueden ser gratis con nosotros por la compra de un paquete internacional o circuito. Así que estos 4 días, desde aquí hasta el domingo, vamos a estar aquí en Unicentro en Bogotá, en San Diego, en Medellín, contándole a todos los oyentes de Blue Radio cómo es el Travel Fest de Viajes Falabella. Todas estas ventajas están aquí para que ustedes vengan, nos visiten y compartan estos momentos que vamos a estar con ustedes desde Unicentro. Estás escuchando Blue Radio. Una vida feliz es aquella que está centrada en lo que se tiene, en lo que se puede, en lo que se logra hacer. No centrada en las carencias, en las necesidades y en la queja. Por eso una vida feliz encuentra en el agradecer un poderoso recurso para ser feliz. Oye, hoy quisiera invitarte a que revisaras todo lo que hay en tu vida que es motivo de agradecimiento y que celebraras eso y que cierres tus ojos y digas gracias por lo que soy y por lo que tengo. Y desde ahí seguro vas a poder conquistar esas realidades que buscas, satisfacer esas necesidades que tienes. Ánimo, tú estás llamado. 9:42, Felipe, se va la ministra de Justicia Ángela María Buitrago del gobierno del presidente Gustavo Petro. Una carta que envía hace exactamente un mes, Felipe, eso es llamativo, diciendo me voy porque he recibido presiones políticas, han pedido cosas que yo no estoy dispuesta a aceptar y le envía la carta al presidente Gustavo Petro. ¿Sabemos qué cosas? Pues vamos a escucharla, Felipe. Este es el diálogo que ha tenido la ministra, la saliente ministra de Justicia del presidente Gustavo Petro, Ángela María Buitrago, hablando con Rocío Franco y Juan Camilo Cortés de Noticias Caracol en Vivo. Rocío, gracias. Mira, el tema en particular es que cuando uno está en un cargo público y hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de Justicia y en particular cambiar a las personas por personas que no tienen capacidad para ello, significa una injerencia en el funcionamiento, una injerencia en el desarrollo, una injerencia en la actividad y una injerencia en la función. Y esto pues ha venido pasando en particular desde abril hasta hoy y la verdad que pues tomé la decisión porque yo no comparto que haya personas que no tengan ni la capacidad ni el conocimiento para funcionar en una actividad de función pública. Yo creo que es importante, esto venía hace rato redactándose la carta poco a poco, entendiendo que quizás la primera impresión, yo toda la vida he sido
independiente, autónoma, y creo que en la marca jurídica significa eso. Pero técnicamente ya hay cosas que, pues como lo que sucedió con Washington cuando yo me voy, y es la llamada de que van a poner un encargado en el Ministerio de Justicia cuando yo tenía encargado al secretario general, pues significa también que no, ya no es tiempo de quedarse allí. Sí, ministra, ¿la injerencia viene de qué parte del gobierno? ¿Quién le pedía a usted nombrar esos cargos o quitar las personas de esos cargos? A ver, técnicamente nunca me lo pidió el presidente de la República, directamente me llamó Angie Rodríguez y Armando Benedetti para decirlo, y sobre esos supuestos no sé por qué razón lo hacen, pero de lo que puedo decir es que yo recibí las llamadas de ellos, mensajes, como yo digo, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y después se desaparecen, porque obviamente ahora hay una modalidad que de todos modos también se puede recuperar, y eso es parte de la información que hay, en donde usted abre el mensaje y desaparece de la pantalla, pero lo estaban haciendo en particular en Washington, y sobre esa base creo que ya llegó un momento de dar el paso al costado. Doctora, pero esas son las personas a las cuales usted se refiere que no tienen ni la capacidad ni el conocimiento, ¿y en qué otros casos tuvieron alguna injerencia del nombramiento, sugerencia de cargos? No, Rocío, hasta ahora en particular sacaron a una persona que, vuelvo y digo, no la traje yo, estaba allí, trabajaba bien, conocía el sector, sabía qué debía hacer. Es un sector muy difícil, incluso la Contraloría y la Procuraduría ha determinado, porque además lo sacaron con unas columnas que son realmente falsas. La Contraloría y la Procuraduría garantizan que no hay ninguna mal manejo, y sobre esos supuestos lo sacaron, no sé por qué razón, en el contexto particular, pero obviamente en este momento esta unidad tan importante no tiene un titular que tenga la capacidad y el conocimiento también para manejar la situación de la unidad del USPEC. Sí. Y dos, obviamente querían también cambiar al director de drogas, que es una persona técnica, una persona profesional, una persona que se ha jugado en los campos de el conocimiento en términos territoriales, que ha acompañado a las poblaciones y que lo que hace realmente es trabajar por el país. Entonces yo creo que también hay que tenerle respeto a las personas. Las personas prestan un servicio, pero las personas también no son simplemente muebles que usted hoy quita y pone, sino que hay que mirar los resultados y desde ese punto de vista también la capacidad. Y las hojas de vida que proponen, pues son hojas de vida que no cumplen con los perfiles, y desde ese punto de vista así se devolvió la hoja de vida propuesta. Ministra, ¿hace un mes el presidente sabe de esto o se está enterando de esto por la carta? No, yo quise hablar con él directamente, lo estuve esperando, la idea era esperarlo a que él regresara del viaje, pero pues con lo que ha sucedido y con la prolongación de su estadía, pues también decidí, frente a todas las llamadas y mensajes, pasar la carta inmediatamente. Ministra, en el caso de Armando Benedetti, ¿en qué condiciones o cómo se hacen estas sugerencias o cómo le dice a usted el tema del cambio de funcionarios? No, sencillamente me llama y me dice, por orden del presidente hay que sacarlo, y hay que sacarlo, y le digo yo, mire, yo no entiendo por qué lo van a sacar, pero además yo no soy la competente para sacarlo, porque ese nombramiento es del presidente de la República, y sobre esos supuestos, pues yo no tengo la competencia para hacerlo, pero que tenía que sacar la resolución inmediatamente. Sí, ministra, al punto que quiero llegar es, usted, ¿por qué no denunció antes? Es decir, ¿por qué lo decide hacer con esta carta de renuncia yéndose de la cartera? A ver, porque dentro del tema en particular de estas presiones, yo soy categórica en la negativa de realizar cualquier acción que sea parte de influencia o de injerencia. Entonces, la decisión mía era, obviamente, tomar una decisión jurídica sobre la negativa. El tema entre quién propone y quién cambia a una persona es un tema muy delgado, y eso lo sabemos nosotros, más yo penalista, que son temas éticos de alguna connotación, pero que técnicamente no llegan eventualmente a otros, contextos. Pero sí, con la carta quiero dejar efectivamente constancia de que primero los ministerios deben actuar bajo la legalidad. 2, no puede haber influencia de nadie.
3, que definitivamente las decisiones que yo tomé y que sigo tomando, porque mientras no me acepten la renuncia, que puede ser en un segundo, en 2 minutos, mañana, no lo sé, significa decir que no voy a acceder ni a presiones ni a injerencias que yo considere no están enmarcadas dentro de los aspectos que yo considero fundamentales. Desde Qatar, el presidente de Estados Unidos anuncia que su gobierno está cerca de un acuerdo con Irán para poner bajo control el programa nuclear iraní. El anuncio está provocando una abrupta caída del precio del petróleo Brent de más de un 3%. La previsión de un acuerdo con Irán hace suponer al mercado que se van a levantar las sanciones a Teherán y que su petróleo va a volver a inundar los mercados. Ojos del país económico sobre el dato de crecimiento, Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, tras revelar ayer 2 datos muy importantes que dan claves y que dan puntadas sobre cómo va el agua al molino en el dato de esta tarde. De un lado, la producción industrial, que solo en el mes de marzo creció a un ritmo del 4.9% y acumula en los 3 primeros meses una variación positiva del 1.8%, muchísimo mejor que lo que venía registrando desde que empezó este gobierno, que en 2023 tuvo una contracción interanual del 5% y en 2024 una caída acumulada del 2%. 2 años consecutivos de contracciones en la industria del país, en parte por una menor inversión privada, por el contexto local incierto y, claro, por la mayor competencia de productos extranjeros que se favorecieron con la tasa de cambio. Un mal trago que por fin parece haber quedado atrás, según los datos ayer de la encuesta mensual manufacturera del DANE, con 28 de 39 actividades industriales registrando números positivos y siendo la que más creció la trilla de café, que aumentó en casi un 70%. Una mejor racha de la industria que supera de lejos, sin embargo, el comercio, que solo en marzo aumentó 12.7% y en el primer trimestre acumula un crecimiento del 10%, siendo lo que más crece las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones para uso doméstico. El último blanco de la Fiscalía se llama Carlos Ramón González, fue el director del DAPRE y uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, que ahora va a enfrentar una imputación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, aunque de momento no hay fecha para esa audiencia. La Fiscalía tiene claros los delitos por los que lo va a llevar ante el Tribunal Superior de Bogotá: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. Esta imputación es la confirmación de que la Fiscalía le cree plenamente a la colaboración de Sneider Pinilla y Olmedo López, que lo han vinculado con el famoso cónclave en el que también habrían participado 2 de los ministros de este gobierno y las órdenes que salieron de la presidencia para sobornar y comprar al presidente del Congreso, Iván Name, y al representante a la Cámara, que era en ese momento el presidente de esa corporación, Andrés Calle, que hoy están presos por orden de la Corte Suprema de Justicia. González, que le cerró las puertas a una posible negociación judicial, es el funcionario del gobierno Petro de más alto rango en ser vinculado. 9 de la mañana, 53 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Carretera. ¡Ay, se nos volvieron a caer! La casa del jamonero se apareció en la parte trasera. Varios se cayeron por el lado izquierdo. Brandon. Así registraba Goga y el Team Caracol la caída a poco más de 71 kilómetros de meta. Fue múltiple, una montonera hoy en el Giro de Italia. De los colombianos comprometidos, confirmados Nairo Quintana del Movistar y Brandon Rivera del Ineos, que es gregario de nuestro campeón Egan Bernal. La carrera fue neutralizada para atender a los afectados, entre ellos Richard Carapaz, el ecuatoriano. Bueno, tras el infierno vivido en el asfalto mojado, la competencia se reanudó. Tuvo neutralización larga, por eso nos conectamos a esta hora con el Team Caracol. ¿Qué pasa en la carretera? Es que ya lleva 3 etapas, tampoco por qué arriesgar. Y sobre todo que si no hay puntos para la clasificación de la Ciclamino, sí, el palmarés de tener las 4 etapas y pasar a la historia y demás, pero
pero de pronto aquí es más importante. Estamos enlazados con Blue Radio, con Mañanas Blue, estamos haciendo el reporte del Giro de Italia, 23 kilómetros a meta, la etapa más larga del Giro eran 227, vamos a llegar al puerto de Nápoles, hubo una caída multitudinaria a 64 kilómetros de la meta, hubo varios implicados, ya se reportan 4 abandonos, y en esos 4 abandonos está Jay Hindley, está Jay Vine, hombres importantes de clasificación general o puntos de apoyo para sus líderes de carrera. Se ha neutralizado en tiempos la carrera, va a haber llegada al sprint, pero no se van a sumar puntos ni se van a entregar segundos. Es lo que pasa a esta hora gracias a J. Santiagoga alrededor de la jornada número 6. Hoy infierno en el asfalto del Giro de Italia que espera llegar a buen puerto a territorio napolitano. Y vamos al fútbol. En la Libertadores, Atlético Nacional hizo la tarea. Victoria Verdolaga. Chipi saca la pelota por elevación, llega al área, puede ser, ahí está, gol, y fue triunfo del verde 1-0 frente al Bahía de Brasil. Además, victoria y liderato de su grupo. El técnico verdolaga, Javier Gandolfi, su satisfacción. Faltaba por ahí dar un paso en el plano internacional. Y hoy nos vamos a descansar en la cima. Es el trabajo del día a día, es la entrenabilidad, es el hambre que tiene el equipo. Sigue teniendo apetito, se sigue entregando. Creo que en gran parte del partido fuimos superiores al rival. Atlético Nacional ahora es líder con 9 puntos. Bahía se quedó con 7. Segundo, Internacional suma 5. El de Brasil y el Nacional de Uruguay tiene 4. Hoy se enfrentan Inter y Nacional en la batalla de la Libertadores. Árbitro Cristian Garay de Chile levanta las manos para indicar que este juego entre América y Huracán ya es historia. Y la historia terminó 0-0 en el Pascual Guerrero. Empate en Copa Sudamericana que dejó a Huracán superlíder y a la Mechita dependiendo de terceros. En Cali no pudo ganar América. El Polilla da Silva y sus explicaciones de lo sucedido en el campo. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Es un equipo fuerte que defiende muy bien. El terreno de juego no nos ayudó, se hacía muy difícil poder jugar en velocidad, no tuvimos la capacidad y la virtud para poder romper ese cerrojo que había hecho Huracán. Huracán es líder con 11 puntos, América lo escolta con 7 y Corinthians de Brasil suma 5. Hoy a propósito por Sudamericana, Once Caldas se enfrenta al San José de Bolivia en Manizales y de ganar retomaría el liderato de su grupo, que hoy lo ostenta el Fluminense de Brasil con 10 puntos. El 11 tiene 9 unidades. Pausa y hablamos de los goleadores colombianos en la MLS, de Colombia en el Sudamericano Sub-17 y claro, la NBA. Say even Araujo in the midfield. Here's Muriel taking one up. Goalkeeper mistake, and the Colombian Profits, Orlando and City, slick as you like. En la MLS está encendido el ritmo de los goleadores colombianos. En este caso, Luis Fernando Muriel, que anda derecho con el Orlando City. Quinto gol del colombiano que aportó en la victoria 3-1 de su equipo frente al Charlotte FC. Ahora el Orlando es sexto en la Conferencia Este, mientras que el Chicho Arango llegó a 9 anotaciones con el San José. El delantero colombiano marcó en el 3-3 frente al Inter Miami de Lionel Messi. Ya son 3 partidos consecutivos marcando para el exmillonarios en la liga estadounidense. Y en el Sudamericano Sub-17 femenino, segunda salida de Colombia en este hexagonal final. El rival será Ecuador y la más joven de la selección Colombia, Maura Henao, tiene tan solo 14 años de edad. Ella tiene muy claro en lo que debe ajustar el equipo hoy ante las ecuatorianas. Que mejorar en la parte cuando uno no tiene el balón, de presionar más,
estar tranquilas, porque a veces no nos llega el balón y nos desesperamos mucho. Será duelo de selecciones ganadoras en la disputa del liderato de este hexagonal. Colombia-Ecuador, desde las 5:30 de la tarde, desde Palmira, a través de Gol Caracol HD2 y nuestra aplicación Ditu en nuestro canal de Caracol Sports. Edwards gets the switch, now the double, and Randall for three, late caught, and he buries it. Julius Randle. Autoridad absoluta en las semifinales de la NBA de los Timberwolves. Victoria 121-110 sobre los Warriors, sin Stephen Curry. Juego 5 y se define absolutamente el avance de Minnesota al ganar la serie 4-1 a la final de la Conferencia Oeste. Se despiden los Warriors. Un triste y amargo adiós para el quinteto que marcó la historia con 4 anillos de campeones en la NBA en los últimos tiempos. Bueno, ahora es Minnesota quien por segundo año consecutivo será finalista en esta Conferencia Oeste. Mientras que en las semifinales del Este, el juego 5 fue para los Celtics. Los actuales campeones se resisten a salir eliminados. 127-102 victoria frente a los Knicks de Nueva York. 3-2 está la serie. Arriba Nueva York. Eso sí, ya Celtics sin Tatum, operado del tendón de Aquiles, no volverá a jugar hasta el año 2026. Veremos si la batalla de mañana en el sexto partido en Nueva York deja en positivo la lucha en la NBA. Con los gigantes del mejor baloncesto del mundo cerramos la información deportiva, 10 de la mañana, a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá.